Bueno, ¿qué son los integrales? Los integrales es justamente lo inverso a la derivada. Es como tener una función y decir, bueno, supongamos que esta función ya fue derivada. ¿De dónde fue derivada? O sea, volver hacia atrás, volver a la función matriz, volver a la función anterior a esa si suponemos que fue derivada. Se le llama ver a la integral como la antiderivada. Después tiene otras funcionalidades como el cálculo de área debajo de una función y un montón de otras cosas, pero los integrales, básicamente en este momento, y lo que son integrales de tipo indefinidas, tratan específicamente de lo que es la antiderivada. Entonces, nuestros integrales indefinidas, ¿sí?, vendrían a ser antiderivadas, volver hacia atrás de la derivada, ¿sí? Entonces, hay una tabla de integrales también que está en la primera hoja del material que se les fue enviado, ¿sí? Esa tabla de integrales es bastante básica, pero funciona para lo que nosotros vamos a ver. Bueno, ahí acá al costadito yo hice las primeras, las más importantes de las opciones de la tabla de integrales, pero vamos a lo que quiere decir cada una. ¿Sí? Básicamente, el integral, si yo tengo, este es el símbolo integral, el integral de una función, ¿sí?, cualquiera, siempre esa función, si fue derivada en su momento, uno supone que es la derivada de otra función, por eso calcula la integral, en algún momento, si fue derivada, se halló lo que se conoce como diferencial x de esa función. Entonces, siempre que uno va a resolver en integral, siempre tiene que agregar el diferencial x luego de la función. Si ustedes ven en la tabla, en todas está agregado ese diferencial x, porque uno presupone que viene de una derivada y en esa derivada hubo un diferencial, una diferencia, un incremento. ¿Se acuerdan en la definición de derivada que se hablaba del incremento? Bueno, ese diferencial tiene que estar siempre agregado. Entonces, una vez que uno resuelve la integral, resuelve la antiderivada y averigua la función primitiva de x, es decir, la función anterior. Si esta es la función derivada, la función primitiva, la que era antes de derivarse. Por eso se llama antiderivada. Uno averigua la función primitiva. Más c. Siempre se le agrega más c cuando uno habla de indefinidas. ¿Por qué? Porque uno no sabe de dónde viene. Esta c es una constante, más una constante cualquiera. ¿Por qué? Bueno, si vamos a recordar rápidamente la derivada de una función. Más 5. Derivamos. Dos x y la constante se va. Quedan 0. Entonces, si nosotros averiguamos la antiderivada de esta, vamos a volver de acá a acá. No vamos a averiguar nunca que la constante era 5, porque averiguamos un 0. Y este 0 puede venir de un 5, de un 7, de un 8, de un 14, de un 0. Entonces se le agrega el resultado de la función más una constante que no sabemos cuál pudo haber sido. Bueno, vamos a hacer, como hicimos con la derivada, algunos ejemplitos para aprender a usar la tabla. Supongamos que yo tengo la función 5, ¿sí?, una función constante, como dice acá el primer renglón de la tablita. Si uno quiere resolver el integral, lo que va a hacer para averiguar la función primitiva, con f mayúscula, ¿se ve la diferencia?, es calcular el integral de 5 y acá se le agrega el diferencial siempre, por dx. Se pone la función y se le agrega el diferencial multiplicando. Entonces uno mira la tabla, esto es una constante, k. ¿Cuál es la integral de la constante?
Bueno, la integral de la constante es la constante multiplicado por x. 5 por x más c. Esto es lo que es el resultado. O sea que si uno deriva 5x, la derivada de 5x es 5. O sea, es como volver hacia atrás de la derivada. Por eso se llama antiderivada. Vamos a el integral, el segundo y el tercero es el mismo. Este está hecho con el cuadrado para probar qué es lo que pasa con la x a la 1 siempre, pero en realidad siempre se usa el x a la n, ¿sí? Que es cuando alguien tiene algo elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a borrar así tenemos espacio. Si la función es x a la 1 o x a la 1 o x a la quinta o x a la 7, se utiliza siempre esta, ¿sí? Queremos calcular la antiderivada de x a la 1. El integral de x por el diferencial x. Entonces, calculamos x a la n. Es como que si tuviese acá un 1. ¿Cuál es la solución de x a la n? Y es x a la n más 1 dividido n más 1. ¿Sí? Más c. En este caso, si hacemos las cuentas, es x cuadrado sobre 2 más c. Este es el resultado del integral. Es muy parecido al x a la n de la derivada. ¿Se acuerdan que bajaba multiplicando y se le restaba 1 al exponente? Bueno, acá es al revés. Se le suma 1 al exponente y ese exponente baja dividiendo. ¿Sí? Son fórmulas muy parecidas. Pero si uno hiciera la derivada de esta, obtendría x. Bueno, ¿qué pasa si yo tuviese una raíz de x? ¿Cómo hago? Bueno, se hace también con este valor. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que hacer es recordar algo matemático de hace muchos años, que una raíz cuadrada en realidad es como que la x está elevada a la 1/2. O sea, esta raíz en realidad es un exponente fraccionario. Si uno tiene una raíz cúbica de x al cuadrado, era como que x estaba elevado a la 2/3. O si uno tiene una raíz quinta de x a la séptima, es como si x estuviese elevado a la 7/5. ¿Sí? Eso es algo que se veía en la secundaria hace muchos años, que es la transformación de las raíces como una fracción. Acá el 1/2 sale de que la raíz cuadrada siempre hay un 2 ahí, invisible, y acá en este caso hay un 1 que también es invisible, por eso 1/2. Entonces, yo acá en la tabla no tengo cómo se resuelve la raíz de x, pero sí puedo transformar la raíz de x en un exponente. Entonces, yo puedo transformar que esta función, en vez de raíz de x, es x a la 1/2. Por lo tanto, si yo la quiero integrar, quiero averiguar su primitiva, calculo el integral de x a la 1/2 por dx. Y eso genera algo que yo ya conozco. X a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Que básicamente calculamos más c, ¿no? Obvio. Más c. Ponemos la suma de fracciones en la calculadora. 1/2 más 1 no da 2/2. 1/2 más 1 da 3/2 sobre 3/2 más c. Este es el integral. Este caso es muy parecido al anterior, porque tampoco está en la tabla, pero uno tiene que tratar de transformarlo en algo que esté en la tabla. Que x esté 1 sobre x a la 3, que el 3 esté acá abajo, esta x, uno puede
dar vuelta a esta fracción. Esta x la puede subir arriba con otra técnica que existía cuando uno elevaba un número negativo, se daba vuelta a la fracción. Entonces, si yo acá, en vez de poner x a la 3, pongo x a la menos 3, puedo hacer que este x que estaba abajo vaya arriba. Lo único que me va a quedar negativo el exponente. ¿Sí? Para elevarlo le tengo que cambiar el signo. Lo doy vuelta. X a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre x al cubo. Porque hice esta inversión. Entonces, si yo quiero averiguar la antiderivada de esta función, voy a utilizar esta, porque esta sí está en la tabla. Entonces tengo x menos 3 por diferencial x. Resuelvo x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Esto lo pueden hacer mentalmente. Yo lo escribo para que les quede parecido a la tabla. Esto les va a quedar x a la menos 2 sobre menos 2 más c. O mismo, para ser más prolijo, como saben que acá hay un menos, lo pueden pasar hacia abajo como el anterior. Les va a quedar, ¿sí?, 1 sobre menos 2x a la menos 2 más c. A la menos 2 no, se le va al menos porque va a su lugar de origen. Ahí. Cualquiera de estas dos respuestas igual está bien. Si ustedes se fijan ahí en la tablita en rojo, hay un n distinto de menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un solo caso donde esta no se puede utilizar. ¿Sí? Que es cuando la n vale menos 1. ¿Cuál es ese caso? X a la menos 1. ¿Qué significaba x a la menos 1? También significa 1 sobre x. En este caso, si uno lo integra, x a la menos 1 por dx, ¿qué va a pasar? Les va a quedar x a la menos 1 más 1 sobre 1 menos 1 más 1. Esto da 0. Y no es un límite el integral. Entonces no se puede dividir por 0. Por esa razón es el único caso donde no se puede utilizar. Cuando x es menos 1, en realidad es este 1 sobre x. Y si uno se acuerda las derivadas más usadas, en la tabla de derivada había una derivada que era la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x. O sea, que la antiderivada de 1 sobre x por dx, o en algunas tablas figura directamente el dx acá arriba, sino el x en el denominador directamente, porque 1 por esto es lo mismo que esto, es logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Así figura en las tablas de derivadas. O sea que eso por un lado. Así se aplicaría resolver integrales de forma directa, tratar de transformar en algo que yo lo pueda encontrar en la tabla. Las propiedades más importantes de integrales son dos. Son muy parecidas a las de derivada en este caso, ¿sí? Es específicamente lo siguiente. Si yo tengo una función que integrar donde la función está compuesta por una constante y una función, ¿sí?, y yo las quiero integrar, la propiedad, ¿sí?, vamos a ponerle 1, me dice que puedo sacar la constante afuera multiplicando y multiplicarla después al final y resolver el integral de la función aparte.
por ejemplo, 5x a la quinta, la función, ¿no? Y yo quiero, entonces, para averiguar la función primitiva, la quiero integrar. 5x a la quinta. Yo sé cómo integrar x a la n por la tabla, pero no sé cómo integrar 5 por x a la n. Pero sí sé por la propiedad que yo este 5, ¿sí?, lo puedo sacar afuera, multiplicando, y me va a quedar x a la 5 por dx. Entonces yo ahora puedo tranquilamente resolver este integral. Me va a quedar 5 por afuera y esto me va a quedar x a la 6 sobre 6 más c. ¿Sí? Ya hice el n más 1 y el n más 1. Entonces, así como en prolijo, si quieren prolijar, esto queda 5 sextos de x a la sexta. Sí, esa es una de las propiedades.